Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Mirad qué postre os traigo hoy. Vamos a preparar una tarta de turrón. Una tarta muy fácil de preparar y sin horno, elaborada con dos turrones diferentes. Turrón blando de almendra y turrón de chocolate Suchar. Una mezcla buenísima. Quedaros hasta el final del vídeo para ver cómo la pruebo. Ahora ¡comenzamos! Comenzamos preparando la base de galleta. En esta ocasión os recomiendo utilizar galletas Lotus, ya que su sabor combina muy bien con esta tarta, pero podéis poner vuestra galleta favorita. Machacamos 150 gramos de galletas y las mezclamos con 75 gramos de mantequilla derretida. Ponemos la mezcla en un molde desmontable de 18 o 20 centímetros de diámetro y aplastamos hasta formar una base compacta. Si utilizáis un molde metálico, os recomiendo forrarlo con papel de horno. En este punto reservamos el molde en la nevera mientras continuamos con la receta. Ahora preparamos la capa de turrón blando. Reservamos medio vaso de leche, de los 200 ml que necesitamos en total, y diluimos en esta leche un sobre de cuajada en polvo. Una vez disuelta la reservamos. Seguidamente en una olla al fuego ponemos el resto de la leche, 200 ml de nata para montar o crema para batir, 50 gramos de azúcar y 250 gramos de turrón blando de almendra. Si lo desmigamos con las manos tardará menos tiempo en derretirse. Cocinamos a fuego medio sin parar de remover. En este punto que el turrón ya se ha derretido y la mezcla comienza a hervir, vertemos la leche en la que hemos disuelto la cuajada. Cocinamos todo junto sin parar de remover a fuego medio bajo hasta que la mezcla espese y comience a hervir. Apartamos la olla del fuego y vertemos la crema de turrón dentro del molde, sobre la base de galletas. Por último, reservamos el molde en la nevera durante unos 25 o 30 minutos. Mientras la capa de turrón de almendra se cuaja, comenzamos a preparar la capa de turrón de chocolate Suchar. Lo haremos del mismo modo. Separamos medio vaso de leche de los 200 ml que necesitamos en total, diluimos en esta leche un sobre de cuajada en polvo y reservamos. Seguidamente en una olla al fuego ponemos el resto de la leche, 200 ml de nata para montar o crema para batir, 50 gramos de azúcar y 250 gramos de turrón de chocolate Suchar troceado. Los granos de arroz inflado no quedarán crujientes en esta tarta, ya que al humedecerse se ablandan, pero quedan con una textura muy agradable. Cocinamos a fuego medio sin parar de remover para que la mezcla se caliente y el turrón de chocolate se derrita. En este punto que la mezcla comienza a hervir, vertemos la leche en la que hemos disuelto la cuajada. Cocinamos todo junto sin parar de remover a fuego bajo hasta que la mezcla espese y comience a hervir. En este punto retiramos del fuego y dejamos reposar la mezcla durante unos minutos para que pierda temperatura. Ahora sacamos el molde de la nevera. Como veis, tras 25 minutos la capa de turrón ya está cuajada. Con cuidado hacemos unos surcos con la ayuda de un tenedor para que ambas capas queden bien pegadas. Y con cuidado vertemos la crema de turrón de chocolate dentro del molde, sobre la crema de turrón. Nos ayudaremos con el dorso de una cuchara para que la crema no caiga de golpe y estropee la capa inferior. Alisamos la superficie y reservamos nuestra tarta en la nevera de un día para otro. Tras las horas de reposo y el momento de comerla, desmoldamos nuestra tarta. Mirad qué chula ha quedado. La podemos dejar así o bien la decoramos con unos copetes de nata montada.
En mi caso he montado 125 ml de nata junto con una buena cucharada de azúcar glass. Ponemos unas migas de turrón blando, unos trocitos de turrón de chocolate y unos barquillos rellenos de turrón. Pues ya me he cortado un trozo de tarta y quería mostraros lo bien que se ven las dos capas. La capa de turrón de chocolate Suchard y la capa de almendra. Ya habéis visto lo bien pegaditas que han quedado y bien definidas. Y ahora no voy a hablar más y la voy a probar. ¡Qué cremosita está! Está increíble, tiene un sabor muy rico y la combinación de los dos turrones le va fenomenal. Y lo que más me gusta es la cremosidad y la textura que tiene. Y hasta aquí esta receta, bocateros. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!